Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Y nuevamente esta semana estamos con el amigo Carlos Foradori, con quien el miércoles pasado habíamos desarrollado con mucha profundidad y la verdad de manera impactante este principio de no indiferencia entre los estados que él también nos había explicado. Carlos, retomamos lo que hablábamos el miércoles pasado y de alguna manera me gustaría que concluyeras la parte doctrinaria para que pasáramos a cómo esto se está llevando a la práctica y cómo están los vínculos de Argentina hoy con el mundo. Sí, bueno, brevemente y para concluir algo que no pudimos decir la semana pasada, este diseño de esta doctrina de no indiferencia fue expresada en muchísimos foros internacionales desde el comienzo de esta nueva gestión de gobierno del presidente Macri. De hecho, en la primera intervención donde este principio fue de alguna manera expresado, fue ni más ni menos que en enero del año 2016 en el ámbito de ¿dónde? Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y sitúo el contexto. Justamente Venezuela estaba presidiendo ese mes el Consejo de Seguridad, recordemos que había sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad y había convocado a los estados para que justamente hablaran sobre el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Buenísimo. Y la Argentina participó. Y yo quisiera referirme muy brevemente a una frase que señalamos en ese momento. Dijimos, esto venía de antes, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos fue fundamental en ese proceso. La promoción de la paz y la justicia se constituyó así como uno de los 17 objetivos globales de la nueva Agenda del Desarrollo Sostenible. Por ello se debe avanzar en un enfoque integral para la consolidación de todos los objetivos. Es así menester que los estados no escondan la ausencia del respeto por los derechos humanos dentro de la cómoda premisa de la no injerencia en los asuntos de otros estados. Buenísimo. Y señalamos que lo que ocurre en cada uno de los estados afecta a todos y la responsabilidad más delicada reposa en calibrar con una fina balanza qué opiniones pueden ser consideradas como violación de un principio o entendidas como el estricto respeto del otro. Buenísimo. Por eso sostenemos el principio de no indiferencia entre los estados y terminamos diciendo, nuestra concepción social entiende la necesidad de que el goce de esas libertades fundamentales y el respeto por los derechos humanos tienen que ser cumplidas por todos los estados sobre la base del convencimiento de que entre los pueblos verdaderamente cercanos y amigos sucede también como entre las personas. Es muy fácil llorar en soledad y es casi imposible reír solo. Muy bueno. ¿Y cómo reaccionó Venezuela? Toda la delegación estaba presidida en ese momento por la entonces canciller Delcy Rodríguez, se retiró de la sala. Delcy, la misma que ahora está presidiendo la Asamblea. Se retiró toda la delegación y se quedaron, por supuesto, todos los restantes miembros del Consejo de Seguridad. Pero esto fue también expresado en muchas otras ámbitos internacionales o de organismos internacionales, como cuando fuimos convocados, cuando se llevó a cabo la reunión sobre extremismo violento, sobre el caso del UNICIDA, sobre el caso de la prohibición de ensayos nucleares. En los más diversos foros internacionales lo hemos expresado en forma consistente y por supuesto con una enorme y positiva receptividad en todos los ámbitos. Y vuelvo a repetir, el límite está dado por la no intervención. Y por supuesto que es una política de Estado, el cambio de canciller no ha alterado en nada esto. De hecho, cada vez que ocurre, no solamente una violación de derechos humanos o un genocidio, cada vez que el gobierno de Corea del Norte lanza un misil poniendo en peligro la paz regional y mundial, la Argentina emite un comunicado de prensa de repudio. Así es, como ha ocurrido con la última Porque no prueba. somos indiferentes, hemos llevado a cabo un muy omnicomprensivo programa de cooperación después o post-paz o post-conflicto, perdón, en el caso de Colombia. Correcto. Porque no somos indiferentes, establecemos este programa sirio, porque no somos indiferentes, estamos preocupados por la cuestión migratoria en Europa.
y por las cuestiones, por supuesto, de la paz y de la pobreza mundial. Excelente. Te doy vuelta a la hoja. Sí, cómo no. Tenemos una situación con Estados Unidos que nos preocupa, no porque sea nuestro principal socio comercial, sino porque, bueno, en el último tiempo ha estado en el tapete este conflicto, ¿no es cierto?, con el biodiesel y que llamó a muchos, le llamó la atención luego de la visita de Pence aquí, cuando precisamente por poder aplicar este tema de no intervención, ¿no es cierto?, hubo un desacuerdo con lo que aparentemente Estados Unidos venía a lograr, que era una suerte de solidaridad con posibles intervenciones militares en la región. 48, 72 horas después se produce este tema comercial, ¿no es cierto?, que afectó fuertemente a Argentina en algo que algunos valoran en alrededor de 12.000 millones de dólares, que se estaría complementando o ahora compensando con los 16.000 millones que, si volvemos a Unión Europea, esto podría generarse. Me interesa cómo estás mirando nuestro vínculo, nuestro relacionamiento con los Estados Unidos, particularmente en el tema comercial. Bueno, el relacionamiento en general, políticamente hablando, yo creo que está bien encaminado desde el comienzo de la administración Trump. Sabemos que hay una visita presidencial precisamente del presidente Macri a los Estados Unidos y ya se conocían de antes, o sea que desde el punto de vista político yo creo que estamos en condiciones muy positivas. Desde el punto de vista comercial, yo creo que, por cierto, que hay inconvenientes que no se pueden ocultar, son situaciones que tienen que resolverse. Pero yo quiero hacer un aporte a una mirada distinta. A ver. En primer lugar, no se trata de solamente tener suerte, sino de progresar. ¿A qué me refiero con esto? Afortunadamente se está abriendo, como sabemos, el mercado europeo. Al momento en que se está cerrando el mercado de biodiesel, estamos hablando, por supuesto, en los Estados Unidos. Es imprescindible, es fundamental, y se está llevando a cabo realmente una tarea muy consistente, muy, yo diría, perseverante, en tratar de recomponer esa situación en materia del biodiesel, así como hemos logrado el caso de los limones en una dimensión mucho menor, pero lo hemos logrado. También sabemos que tenemos la razón, porque no es casual la reapertura del mercado europeo a partir precisamente de lo que sucedió en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, sí, que finalmente tuvo que admitir que la Argentina no estaba subvencionando al biodiesel, y estamos confiados en que esto va a tener el mismo desenlace. El tema es una cuestión de tiempos, porque realmente cuando uno analiza la balanza comercial con los Estados Unidos, el biodiesel representa un porcentaje importantísimo en lo que tiene que ver de las exportaciones argentinas sin duda hacia los Estados Unidos. Pero yo voy a algo para poner una mirada distinta. Yo diría a lo micro. Ahí donde el mercado no se reserva el derecho de admisión. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay un colesterol malo, pero también hay un colesterol bueno. El punto es identificarlo. Yo creo que es importante poner una mirada distinta, un cambio de paradigma al comercio con los Estados Unidos. Estructuralmente, históricamente, hemos visto, esto va a parecer irónico, al mercado de los Estados Unidos como un país. Y ahí está el error. Yo quisiera hacer una especie, como diría De Bono, un pensamiento lateral. Son 50 países. ¿Por qué son 50 países? Porque yo creo que tenemos quizás una placa allí para mostrar. Vemos, por ejemplo, que si analogamos el Producto Bruto Interno de determinados países centrales con estados de los Estados Unidos, vamos a ver, por ejemplo, que California tiene más o menos el mismo Producto Bruto que Francia. Así es. Vamos a ver, por ejemplo, que Texas, por ejemplo, tiene más o menos el mismo Producto Bruto Interno que Canadá. Vamos a ver que Florida, por ejemplo, tiene el producto más o menos que Indonesia. El resumen y el mensaje sería: manejémonos con cada estado
como bilateralmente, como si fuera un país, más que resignarnos a una mirada integral con los Estados Unidos como una unidad, ¿sí? Efectivamente. Esto no implica un nuevo corte de pelo en la política Te comercial. entiendo. Esto implica realmente un cambio de paradigma, de distintas formas de ver las cosas. Y hemos hecho un trabajo que fue en su momento presentado en el CARI, el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, donde lo que hemos hecho es justamente la balanza comercial entre Argentina con cada uno de los Estados Unidos. Excelente. No fue fácil conseguir Los datos, hubo que hacer un gran entrecruzamiento y demás, pero lo hemos hecho a 6 dígitos. Y de esta manera, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es cuáles son los estados con los cuales nosotros tenemos superávit de balanza comercial, ¿Y cuál es déficit? cuáles en los que tenemos un equilibrio de balanza comercial y dónde tenemos el déficit. Y además, ¿en qué productos tenemos déficit? Excelente. Esto es, en definitiva, cambiar el viejo carburador por una bomba de inyección. Excelente. O un riego al tuntún a un riego por goteo. No tenemos recursos de los pagaderos de impuestos ilimitados para desperdiciarlos. Correcto. Tenemos que hacer no una radiografía de tórax, sino una tomografía computada. Bien. Y eso es lo que estamos haciendo. Brillante. Amigos, nos ha vuelto a quedar corto el programa. Quisiéramos tenerlo muchísimo más a Carlos Foradori aquí con nosotros, pero el tiempo televisivo es tirano. El miércoles que viene estamos nuevamente, no sin antes agradecerle fuertemente a Carlos Foradori, ex vicecanciller de la Nación, embajador con trayectoria indiscutible dentro de nuestra Cancillería, que nos ha enriquecido mucho en estos 2 programas. Muchas gracias.